mí me gustaría tocar unos aspectos que son como un poco el tema de la concertación. A lo largo de este año han tratado de, entre comillas, apaciguar estos estallidos sociales y haciendo un análisis en este momento actual que ellos no están en el gobierno, entre comillas, si no han podido de una manera dialogar o realizar su influencia, y si es que lo ha hecho, eso tiene que ver respecto a ciertos sectores políticos dentro de este mismo movimiento estudiantil. A mí me gustaría que pudiera hacer un análisis entre comillas, de los mismos movimientos políticos que hay dentro de este movimiento estudiantil, dentro de esta misma, de la misma CONFES, por ciertas calificaciones que son los ultras, los que son de diferentes ideologías políticas, y o sea, cómo nacen estos grupos y hacia qué objetivos responden. Y frente un poco igual, tomando el tema de la reforma, o sea, del mayo francés, un poco que se viene el paro del 24 y el 25, que está hecho y llamado por la U. Y por lo que yo veo un poco un miedo de la clase política y de los mismos que defienden esta institucionalidad y esta misma intransigencia que han presentado, era que este estallido vuelva en cierta medida a renacer por parte de no sé, por ejemplo, Carlos Larraín decía el otro día en TVN que esa era como la atrocidad más grande que podría ocurrir, casi el apocalipsis en Chile, y cómo esta enlace, o sea, cómo este hecho puede reavivar aún más las fuerzas sociales para un cambio, como usted dice, en las reformas políticas institucionales de la misma Constitución chilena. Respecto de la influencia que tenía la concertación, aquí hay que remitirse incluso al contexto de fines de los años 80. Ya en esa época encontramos que las principales organizaciones sindicales, Comando Nacional de Trabajadores y fue posteriormente la Central Unitaria de Trabajadores, llevaron a cabo estrategias de acuerdo y de negociación con las organizaciones empresariales para facilitar el proceso de transición. Lo que hacían era replicar la misma fórmula que aplicaban las dirigencias de los partidos a escala social. Lo que se intentaba con eso era asegurar paz social al primer gobierno democrático, al primer gobierno que se instala el año 90, marzo del 90, el gobierno de Patricio Elwin. Se habló incluso de un periodo bastante prolongado de paz social, donde prácticamente no hubo conflictos sociales, sobre todo en el sector privado. Lo que hubo fueron algunas movilizaciones bien acotadas en el sector público, trabajadores de la salud, profesores, pero dentro de los marcos institucionales que se habían establecido el año 90. Después va revirtiéndose esa tendencia a partir de la implementación de una política de modernización más drástica durante el gobierno de Frei. Sin embargo, no se rompe con esa lógica de los acuerdos y de las negociaciones. No hay comportamientos de tipo antisistémico por parte de las organizaciones sociales o aquellos sectores que respaldaron a la concertación, y por otro lado la concertación en todo momento estuvo promoviendo mesas de diálogo, mesas de negociación, mesas o comisiones de expertos para resolver algunos temas puntuales o los temas que gatillaban muchas veces estas movilizaciones. En ese sentido tuvo una enorme responsabilidad. Logró asegurar gobernabilidad a través de los vínculos que establecía o que lograba establecer con las organizaciones sociales. Hoy día podríamos decir que ocurre una situación, en el caso de la concertación, muy distinta, ya que no tiene vínculos o ha perdido los vínculos que tuvo en algún momento con el mundo social. Ni siquiera en el plano sindical. O sea, ya en la CUT es menor la influencia que tiene en la actualidad la concertación o partidos de la concertación en relación a la influencia que tuvo cuando Manuel Bustos presidía la CUT. Y en ese sentido, independiente de la posición más oficialista de Arturo Martínez, se ha ido produciendo un debilitamiento importante
no solamente en el ámbito sindical, sino que en el ámbito poblacional, en el ámbito estudiantil, en una serie de referentes o frentes sociales que la concertación simplemente perdió sus vínculos. Eso explica en gran medida esta ausencia de la concertación como oposición efectiva. Una oposición sin vínculos sociales obviamente no logra tener el mismo nivel de influencia y de protagonismo que va a tener aquella oposición que tenga vínculo y arraigo en la población. La concertación no los tiene y por otro lado asume una actitud claramente reactiva frente a las decisiones del gobierno. No es proactiva, sino que más bien es reactiva y en algunas ocasiones bastante pasiva. Han sido más determinantes los conflictos que se han generado al interior de la propia coalición de gobierno que las acciones de algunos parlamentarios frente a o para la renuncia de algunos altos cargos del gobierno. Respecto del movimiento estudiantil y su vinculación con las organizaciones políticas, yo creo que aquí estamos frente también a un cuadro bastante heterogéneo. No hay la hegemonía, por más influencia que pueda tener el liderazgo, entre comillas, de Camila Vallejo en la fecha, o por más influencia que pueda tener la Juventud Comunista por el hecho de estar Camila Vallejo y ser representante de la Juventud Comunista en la fecha. Yo creo que hay otras organizaciones que son incluso, diría, más influyentes que la Juventud Comunista y que no tienen necesariamente una posición ultra, que tienen una posición bastante, digamos, razonable dentro de lo que es la política universitaria y sobre todo una posición crítica pero no ultrista respecto del funcionamiento general de la sociedad. Así lo encontramos con varios grupos, sobre todo en el caso de algunos como los autónomos u otros, donde no hay un comportamiento ultrista, sino que más bien un comportamiento crítico que se enmarca dentro de una lógica eminentemente política. Esto es posible replicarlo a nivel de la propia CONFECH. En la CONFECH tampoco se observa la presencia de una suerte de ultra izquierda. Hay que precisar que vamos a entender también por ultra izquierda, sino que más bien lo que encontramos es una disputa ahí política o por la conducción política entre diferentes grupos, algunos de los cuales derivan incluso de partidos de la concertación o partidos de la izquierda más tradicional. Eso dependiendo de las características de la composición política del estudiantado de esas universidades, sobre todo universidades, tratándose en algunos casos de universidades regionales. De manera que la presencia de la ultra es más bien marginal o residual dentro de todo lo que es la movilización, sin dejar de existir, obviamente, organizaciones que realizan una crítica al sistema bastante eficaz o bastante, digamos, loable. Luego, en relación al tema de los estallidos sociales, yo creo que habría que esperar hasta el 24. Habría que esperar hasta el 24 si es que hay o si es que se logran sumar otras organizaciones sociales y otros factores sociales que en este momento han estado un poco al margen de todo esto. Sin embargo, es mucho más factible pensar en una prolongación de las movilizaciones, en algún momento de un éxito en esa dirección, que en una suerte de insurrección general de la sociedad, a pesar de que la movilización hoy día es nacional, no solamente circunscrita a la región metropolitana. En Talca, el martes de la semana pasada, mientras acá habían 100.000 personas, en Talca habían 30.000. Si eso lo extrapolamos hacia Santiago,
podríamos decir que sería similar a una movilización de 300.000 personas en Santiago. Obviamente, porque en Talca también se conjugan o entran a influir otros temas u otras demandas que van más allá del tema educacional. Son demandas relacionadas con la población afectada por el terremoto, son demandas también de la clase media. No olvidemos que también la gran parte de la población afectada por el terremoto era de clase media, sobre todo clase media provincial. Yo quería hacer una pregunta, pero seguía también de lo que hicieron un poco, pero ojalá se pudiera complementar de por qué estalló ahora después de estos últimos 2 años, todas estas movilizaciones, porque me parece que es muy importante entender eso para realmente estar seguros de que es una situación irreversible el hecho de que hoy día la gente esté empezando a cuestionar con mayor fuerza la institucionalidad vigente y el sentirse que ellos son dueños también de las decisiones, o deberían ser dueños de las decisiones a nivel país. Y para mí es evidente que hay un factor que es súper importante, que es Piñera. Y en ese sentido, yo veo que el hecho de que esté Piñera puede tener 3 influencias, y algunas de ellas a mí me dejan más optimistas que otras, porque creo que hay algunas que corresponden más a un tema de piel, y que si es así ya no está irreversible, y hay otras que me parece que pueden responder algo más profundo. Yo al menos veo esas 3 maneras que percibo yo y que me gustaría poder argumentarlas y quizás complementarlas. Una es simplemente porque es Piñera y es empresario y es de derecha y hay mucha gente que está enojada porque está a la derecha y quiere salir a la calle. Y que yo esperaría que no fuera la razón principal, porque si es que esa realmente va a volver después la Bachelet y se va a acabar todo el cuestionamiento y se va a acabar toda la movilización y vamos a volver a lo que estaba hasta hace 2 años. Otra razón es que igual más o menos lo comentó durante la primera intervención, que es el mal manejo que ha tenido el gobierno en general. O sea, la concertación probablemente desde el primer momento hubiese empezado a negociar con las cúpulas de los partidos correspondientes, de las organizaciones correspondientes, y empezáramos a bajar el movimiento por arriba, de manera súper ilegítima quizás, pero sabía hacerlo y entregando algunos dulcecitos, y no sé, de manera que uno nunca lo dejaría conforme, pero que ellos sabían hacerlo porque llevaban años y tenían mucho más lazos con muchas organizaciones sociales. Y una tercera, que es la que yo quiero creer que es la más profunda, porque me parece que es la que uno podría pensar que se extrapole y que realmente significa entonces que es más irreversible esta situación, sería que básicamente hubo un gran porcentaje, en especial de la clase media, que apoyó más fuertemente a Piñera, que le creyó a la derecha, a Piñera, que el problema que vivía Chile, que sus problemas de endeudamiento, sus problemas en general, se debían a que la concentración era muy corrupta y que había una mala gestión, y que no era un problema más intrínseco al sistema político-económico de Chile en sí mismo. Y que después de 1 año y medio con Piñera en el poder se dieron cuenta que realmente no, de que la gestión era igualmente mala o quizás peor, pero que más allá de eso, que los problemas no se debían a que los políticos eran corruptos, sino que simplemente que existe una crisis del sistema político-económico en general, y eso hace que ellos estén dispuestos en el fondo a cuestionar. Me gustaría, no sé si puedo comentar esa primera, y aparte igual quería preguntar otra cosa, me parece que se me olvidó cuál era, así que eso. Efectivamente yo no creo tampoco que el origen de las movilizaciones actuales estén relacionadas única y exclusivamente con la presencia de la derecha en Chile. Yo creo que cuando irrumpen determinados fenómenos son consecuencias en algunos casos de la coyuntura, pero también en combinación con fenómenos de larga duración o estructurales. Y dentro de los fenómenos estructurales que hoy día observamos,